Bueno, hola Juli, somos tus alumnos y decidimos hacer una presentación acerca de el cantar de los nivelungos. Bueno, voy a comenzar hablando yo acerca de que esta obra se puede decir que es del género fantástico, ya que a lo largo de la historia van a ir sucediendo distintos hechos sobrenaturales a los que no se le va a buscar una explicación ni lógica ni científica, sino que se los va a aceptar así como son. También esta obra está ambientada en la Edad Media, ya que también a lo largo de la historia podemos ver distintos detalles que nos dan un vistazo a cómo era la vida durante esa época. Estos detalles podrían ser la existencia de caballeros, doncellas, la constante guerra, entre otras cosas. Ahora vamos a explicar los personajes principales. Primero está Siegfried. Él es el protagonista y es el protagonista de la obra. Él es el príncipe y futuro rey de Neerlandia. Neerlandia se puede interpretar que es el actual territorio de Países Bajos. Él fue el vencedor de los Nibelungos. Los Nibelungos son un grupo. Es un país lleno de enanos. Él los venció derrotando al dragón y al enano Alberich, que era el guardián del tesoro. Él, al derrotar al dragón, se bañó en su sangre y obtuvo el poder de la invulnerabilidad a cualquier filo. Debido a esto, él se lo considera un gran guerrero en muchos lugares, tales como el reino de Burgundia y el reino de Islandia. Él posee ciertos atributos mágicos y objetos mágicos. Su principal atributo mágico es su invulnerabilidad a cualquier filo que obtuvo tras bañarse en la sangre del dragón. Después, su primer objeto mágico es su espada Balmung, que la leyenda dice que cualquiera que la posea nunca perderá una batalla. Entonces eso también lo ayuda en sus tantas guerras que disputa. Esos tantos combates. Y bueno, por último, su último objeto que le roba al enano Alberich tras derrotarlo es su capa de invisibilidad, que la va a utilizar en muchas ocasiones. Otro personaje principal muy importante es Gunther. Gunther es el actual rey de Burgundia, un país ubicado en la actual Alemania. Se lo describe como un gran luchador, aunque no tiene ninguna cualidad física o mágica destacable. Y a veces en la historia podemos ver, como explicaremos más adelante, que prefiere que libren sus batallas por él, como por ejemplo cuando es él el que tiene el voto para asesinar a Siegfried, pero decide que lo haga Hagen. Además, podemos considerarlo como alguien manipulable, justamente por este hecho tan particular, que aunque él amaba a Siegfried como un hermano, decide que gracias a lo que le dicen Hagen y su esposa, asesinarlo, aún teniendo en cuenta la relación que tenía con él. Otro personaje importante es su hermana, Grimilda, quien además de ser la princesa Burgundia, será luego la esposa de nuestro héroe Siegfried. Ella vivió siempre en la corte rodeada de sus hermanos, por lo que podríamos decir que es una niña mimada, y si tuviéramos que escribirla con un adjetivo sería locuaz, ya que muchas veces habla tal vez de más, excediéndose, como por ejemplo cuando llama manceba a Brunilda y revela que no fue Gunther quien le quitó la virginidad erróneamente, o cuando
literalmente le dice a Hagen cómo matar a su esposo. Otro personaje muy importante es Brunilda, reina de Islandia, y quien luego de ser derrotada, como veremos más adelante, se convierte en también reina burgundia al casarse con Gunther. Ella posee cualidades físicas tal vez sobrenaturales, como por ejemplo una gran fuerza o fiereza, y es por esto que podríamos relacionarla con la tribu de las Amazonas por compartir algunos atributos con estas guerreras de la mitología griega. Por último, un personaje principal importante, tenemos a Hagen, que es un caballero de la corte de Worms, la capital burgundia, y primer caballero del rey Gunther y jefe del ejército burgundio. Además, podríamos considerarlo noble por su título de varón. Él es un temerario luchador, ya que es bueno y además lucha en todas sus batallas con gran fuerza y malicia, sin sentir piedad ante sus oponentes. Bueno, ahora yo voy a nombrar a algunos personajes secundarios. Voy a hablar de Sigmund en primer lugar, que es el padre de Sigfrido, que está casado con Siglin, la madre de Sigfrido. Ellos residen en la capital de Neerlandia, Xanten, y bueno, él es quien en un futuro va a dejar el cargo de rey, digamos, el trono a su hijo. Otro personaje es el enano Alberich, que es el guardián del tesoro de los Nibelungos. Él es a quien Sigfrido derrota y de él obtiene la capa de invisibilidad que, bueno, luego más adelante en la historia utilizará, ya lo explicaremos en qué momentos. Por último, voy a hablar del mendigo, que es un personaje no muy relevante en la historia, pero que sí participa en específico de una manera importante, ya que le va a dar una gran advertencia a Sigfrido sobre algo que luego se convertirá en realidad. Bueno, vamos a hablar de la historia. La situación inicial de la historia, tenemos a Sigfrido como el reciente vencedor de los Nibelungos y considerado un gran guerrero en todos lados. Él, ya habiendo vencido los Nibelungos y teniendo tanto éxito, comienza a pensar en la posibilidad de casarse, y aunque muchas doncellas están muy interesadas, él desea casarse con Grimilda, la bella princesa burgundia. La familia real burgundia, cuya capital que viven en Worms, que es la capital de Burgundia a las orillas del río Rin, está conformada por Dankrad y Ute, los antiguos reyes burgundios, Gunther, el actual rey, sus hermanos Gernot y Giselher, y la princesa Grimilda. El primer capítulo de esta historia lleva el nombre de El amor por Grimilda, la princesa burgundia, y comienza con Sigfrido en Xanten, la capital de Neerlandia, actuales Países Bajos, queriendo ir a por la mano de Grimilda en Burgundia, dejando de lado que sus padres le advierten que los burgundios eran gente muy batalladora. Él decide ir, cegado por sus intenciones, y logra llegar ahí, y apenas llega, se pone al servicio de Gunther, el rey, ayudándolo en las batallas contra los sajones y daneses con quienes estaban en guerra. Esto hace que gana un gran respeto y cariño de la gente burgundia, pero el rey Gunther le dice que antes de darle la mano de su hermana
tendría que pasar una última prueba, ayudarlo a él a conseguir la mano de Brunilda, la reina de Islandia. Esto nos lleva al segundo capítulo, la conquista de Brunilda, la reina de Islandia. En este capítulo, Sigfrido y Gunther, liderando los ejércitos de Burgundia y Neerlandia, llegan a Islandia para que Gunther pueda conquistar a Brunilda. Debido a la fama de Sigfrido, la reina en persona va a recibirlos, ya que las hazañas de Sigfrido sobre el país de los Nibelungos, a quien tenía avasallaje, habían llegado hasta las nórdicas tierras. Allí la reina les plantea que para que Gunther pueda pedir su mano debería superar 3 pruebas: lanzar la jabalina y arrojar una enorme piedra y atraparla de un salto. Si conseguía superar estas pruebas, podría tomar su mano, y de lo contrario sería asesinado. Gunther, gracias a la ayuda de la capa mágica de invisibilidad de Sigfrido, consigue superar las pruebas, y por lo que Brunilda es forzada a casarse con Gunther. Por miedo a que la gente de Islandia pueda levantarse contra ellos, Gunther le pide a Sigfrido que traiga un ejército de Nibelungos por precaución. Luego, el siguiente capítulo es llamado La Oda Real Doble. En este capítulo regresan a Worms Sigfrido, Gunther y Brunilda, y se inician los preparativos para la boda entre Sigfrido y Grimilda y Gunther y Brunilda. En el banquete nupcial previo al matrimonio, Brunilda siente pena por Grimilda, ya que piensa que Sigfrido es solo un súbdito de Gunther y que no está a la altura de la princesa Burgundia. Esa misma noche, luego del matrimonio, Gunther intenta consumar con su esposa reciente, pero es rechazado violentamente por la reina de Islandia. Por lo que él decide confiar este secreto a Sigfrido y le pide ayuda para hacerlo. Sigfrido, envuelto en su capa de invisibilidad, entra a la oscura habitación de los reyes y derrota a Brunilda para que Gunther pueda consumar el matrimonio. Luego de esto, Sigfrido y Grimilda vuelven a Neerlandia, y su padre Sigmund les cede el trono, ya que consideraba que su hijo ya estaba preparado por todo lo que había hecho. En este periodo de tiempo, Sigfrido y Grimilda tienen un hijo a quien llaman Gunther en honor del rey burgundio, y Gunther y Brunilda tienen un hijo a quien llaman Sigfrido en honor al rey de Neerlandia. Años después, le llega una invitación a Grimilda y Sigfrido, que dice que los esperaban en la corte de Burgundia. Bueno, empiezo yo hablando sobre la segunda parte de la historia, cuyo primer capítulo es El amanecer en Worms. El capítulo empieza hablando sobre la vejez y como no mucha gente llegaba a convertirse en un viejo debido a toda la hambruna y las guerras constantes que había. Después de esto comienza a hablar sobre un mendigo anciano que vive en una barcaza sobre el río Rin. Este mendigo estaba muy enfermo y frente a él se le aparece una mano espectral que le ofrece hidromiel. El mendigo reconoce debido a esta solidaridad como una obra del héroe Sigfrido. Sigfrido, al darse cuenta que este no es un mendigo común, ya que podía ver a través de la capa de invisibilidad que él tenía puesta,
le cuestiona quién es. El mendigo hace como que no lo escucha y le da una advertencia diciéndole cuida tu espalda hasta de tus amigos, te lo aconsejo. Bueno, después en este capítulo también se explica cómo es que Sigfrido consigue la capa de invisibilidad tras derrotar al enano Alberich, que era el cuidador del tesoro de los Nibelungos. Después Sigfrido por fin regresa al castillo, donde Grimhilda estaba durmiendo. Ella por fin se despierta y al ver a Sigfrido observándola exclama que nunca podría despertarse sin él a su lado. Frente a este comentario ya siente un escalofrío, algo que se puede interpretar como un mal augurio. El próximo capítulo se llama Las reinas se pelean. Este capítulo empieza con Gunther observando sobre el reino desde su balcón. Él ve como las reinas Grimhilda y Brunhilda estaban paseando por los jardines. Ellas dos se habían amigado, al igual que lo hicieron Gunther y Sigfrido en el pasado. A pesar de que se hayan vuelto amigas, Brunhilda sigue creyendo que Sigfrido es alguien inferior y siente pena hacia el matrimonio de Grimhilda. Después de esto, por fin, el torneo de armas empieza. En este, Hagen y otros caballeros estaban participando. Hagen derrotando a todos maliciosamente, hasta que por fin Sigfrido se une y comienza también a derrotar a otros, pero con amabilidad. Y a aquellos que vencía los ayudaba a pararse nuevamente. Frente a esta acción, Grimhilda expresa que Sigfrido es el mejor de todos. Finalmente, en el torneo solo quedan Hagen y Sigfrido, y se los compara, primero halagando a Hagen y después diciendo algo mejor sobre Sigfrido. Por ejemplo, diciendo que Hagen es alto y fuerte, pero después diciendo que Sigfrido es alto e invulnerable. Frente a esto, Grimhilda de vuelta expresa Sigfrido es el mejor y debería gobernar sobre todos. Y de este comentario Brunhilda se enoja y comienzan a discutir las reinas. Finalmente las reinas terminan peleadas y esa unión que estaba antes deja de existir. Después de esto hay un lapso de tiempo y ambas reinas deciden ir a la iglesia. Pero cuando Grimhilda se entera que Brunhilda también estaba yendo, le da instrucciones a sus doncellas de que todas se vistan con las mejores joyas y las mejores ropas. Después, finalmente, ambas reinas se encuentran justo a la entrada de la iglesia. Ambas queriendo entrar primero, es como comienzan a discutir. Durante esta discusión, Grimhilda llama a Brunhilda manceba. Manceba es un término que refiere a una mujer que convive con un hombre sin estar casada. Frente a esta acusación, Brunhilda pide pruebas y una explicación. Grimhilda le explica que el día de la boda no fue Gunther quien le quitó la virginidad, sino que fue Sigfrido quien la derrotó y le quitó la virginidad. Nosotros sabemos que esto no es verdad y que realmente Sigfrido únicamente la derrotó y Gunther fue quien le quitó la virginidad. Bueno, pero los otros personajes no lo saben. Después, en cuanto a las pruebas, Grimhilda le muestra un anillo y un cinturón. Estos dos objetos los estaba vistiendo Brunhilda el día de la boda y se nos demuestra como evidencia, ya que ella explica que Sigfrido los había robado esa misma noche. Después de esto, ambas reinas entran a la iglesia, con Grimhilda entrando primero. Brunhilda, ofendida y llorando, se dirige hacia Gunther, pidiéndole ayuda. Esto lleva a que Sigfrido y Gunther comiencan a discutir. Sigfrido pidiendo perdón por lo que dijo Grimhilda
y Gunther pidiéndole que haga algo. Gunther termina perdonándolo, ya que sabe que lo que dijo Grimhilda no es verdad. Pero frente a este perdón, Brunhilda sigue enojada y le pide a Hagen que haga justicia matando a Sigfrido. Bueno, ahora yo voy a hablar del capítulo Intrigas en la corte, que va a comenzar con Gunther lamentándose y reprochándole en su interior a Sigfrido haber confiado su secreto a Grimhilda, y algunos de los caballeros más rudos que en su mayoría querían acabar con la vida de nuestro héroe. Bueno, Hagen está muy deseoso de cumplir con su orden, con la orden que le había dado Brunhilda, y él sabía que iban a tener que idear un plan para engañar a Sigfrido, ya que sabía que en un combate cuerpo a cuerpo Sigfrido era casi invencible. Frente a los distintos motivos que planteaba Hagen para acabar con la vida de nuestro héroe, Gunther, Giselher y Gernot van a tratar de dar explicaciones, o dan explicaciones, como defendiendo de alguna manera a Sigfrido. Finalmente, Hagen va a lograr convencer a Gunther al plantearle y preguntarle cómo Sigfrido le sería más útil, si batallando de su lado o si asesinándolo, y de esta manera hacer saber a todos sus enemigos que pudieron con él y de esta manera implantar miedo en ellos. Bueno, Hagen mismo va a ser el encargado de idear un hábil estratagema que va a consistir en que enviaron a mensajeros a avisar, digamos, o hacer saber en el reino que los reyes sajones y daneses les habían declarado la guerra nuevamente. Esta oportunidad la va a aprovechar Sigfrido, que no duda en ponerse a la cabeza de la defensa, para poder demostrarle a los burgundios que él seguía siendo leal. Todo esto Grimhilda se opuso con firmeza y explica o cuenta que tenía malos augurios. Ella misma le va a pedir a Hagen que por favor cuide de su esposo. En respuesta a esto, Hagen le va a preguntar cómo es que lo debe hacer. Y en este momento Grimhilda le va a explicar que Sigfrido, al asesinar al dragón y bañarse su sangre, su piel se volvió córnea, invulnerable a cualquier filo, pero una pequeña hoja de tilo cayó en una pequeña parte de su espalda, impidiendo que ésta se mojase. Y es en esa zona el único lugar donde Sigfrido puede ser asesinado. Bueno, ahora voy a explicar el próximo capítulo, que es la muerte de Sigfrido, que comienza con los mensajeros retractándose. A partir de esto, Sigfrido siente una gran desilusión, ya que quería demostrar que él seguía siendo leal, y decide que ya era hora de volver a Sandel. No van a partir sin antes aceptar una invitación a una cacería de despedida. Grimhilda le pide a Sigfrido que por favor suspenda todo y regresen a su tierra. Sigfrido se va a oponer a esto, y en este momento Grimhilda le va a pedir extremo cuidado y le va a explicar que ella tuvo un sueño en el que una montaña se derrumbaba, que esto finalmente va a ser una prolepsis, que luego van a explicar mis compañeros. Sigfrido parte, y a la espera de él estaban Gunther, Hagen y algunos de los caballeros más distinguidos. A lo largo del camino van a divisar varios animales, y uno de los más importantes, o algo que va a influir mucho en la historia, es que Sigfrido divisa un gran oso y pide a los demás caballeros que lo dejen solo y que él se iba a encargar del oso. Lo va a comenzar a perseguir con un pequeño cuchillo, y el oso, al verse acorralado, no le va a quedar más que enfrentarse a Sigfrido. Bueno, un segundito.
Bueno, Sigfrido hirió varias veces al oso, pero finalmente el oso va a tener una chance más, ya que Sigfrido se tropieza con unas raíces de un árbol. Y bueno, al verlo caído a nuestro héroe, varios de los caballeros van a intentar o como que van a querer ayudarlo. A lo que Hagen le va a preguntar como que si se habían vuelto locos. Bueno, en la situación en la que se encontraba Sigfrido, finalmente va a conseguir clavarle el puñal en la cabeza al oso y asesinarlo. El oso va a caer encima de él, y es en este momento que se generó un silencio abundante en el bosque. Bueno, Gunther comienza a gritar por Sigfrido, quien con una carcajada movió el cuerpo del oso, se paró y dijo que era hora de beber. Bueno, ellos habían llevado un carro de alimentos, pero les faltaba el vino. Hagen, siguiendo con su plan, les explicó que se confundió al mandar el vino a otro lugar, ya que pensaba que iban a ir a otro lugar, y les explicó que al final del camino había una fuente de agua. Él propone una carrera hacia esta fuente, que Sigfrido obviamente acepta. Sigfrido va a llegar primero antes que todos, pero por más sed que tenía, se niega a beber antes de Gunther, que valoraba mucho estos gestos. Finalmente, Sigfrido no aguanta más y quiere saciar su sed, por lo que se arrodilla frente a la fuente. Es en este momento en el que Hagen arroja a lo más lejos sus armas, toma la jabalina, apunta al lugar donde Grimhilda le había marcado y le atraviesa la espalda a Sigfrido. Los caballeros, al ver a Sigfrido ya casi muerto, sienten pena por él. Por el contrario, Hagen estaba orgulloso de lo que había conseguido. Sigfrido les avisa que no van a salir bien de esto, y como último acto antes de fallecer, le pide a Gunther que si todavía le quedaba un poco de lealtad, que cuidase de Grimhilda. Finalmente Sigfrido muere. Es en este momento en que Grimhilda se despierta y se pregunta por qué era que su amado esposo no estaba viéndola despertar tiernamente. Las doncellas habían visto un cuerpo sobre un escudo frente al cuarto de Grimhilda, que al ver el cuerpo y entender todo lo que había sucedido, él se sorprendió y le comenzó a salir sangre de la boca. La noche anterior, Hagen había mandado a poner, el cuerpo frente a su alcoba, ya que quería generar el mayor dolor posible en Grimhilda. Sigmund, el padre de Sigfrido, y Grimhilda desean venganza inmediata, y luego de esto es que Gunther va a proponer, o no propone, sino que manda a hacer un funeral en honor al difunto Sigfrido. En para ya una de las últimas veces que Grimhilda, o la última vez que Grimhilda se acerca al cuerpo de su difunto esposo, Hagen lo hace generando o disimulando un falso sentimiento de dolor, y es en este momento en que las heridas de Sigfrido vuelven a sangrar. Ya para finalizar el capítulo, podemos decir que Grimhilda se va a quedar en Worms porque no podía renunciar, en parte porque su familia se lo pide, Ute y sus hermanos, y en parte también porque no podía renunciar al odio que tenía, y tampoco no quería que su hijo, al que también se arrepintió de llamar Gunther, no quería que él crezca con el corazón resentido de su madre. Bastante bien. Luego de esta historia podemos destacar ciertos momentos en los que podemos ver prolepsis
que son frases que anticipan sucesos que ocurrirán luego en la historia. La primera de todas es la que dice el mendigo, que le dice a nuestro héroe que cuide de su espalda hasta de sus amigos. La espalda justamente es la zona donde Sigfrido no está protegido, y esta frase se convierte en realidad, ya que es su aliado Gunther el que manda a matar a Sigfrido. Otra prolepsis que podemos ver es la de Grimhilda, quien en un momento dice: no podría despertar sin tenerte a mi lado, y es al final de la historia cuando justamente ella despierta, cuando él muere cuando no está con ella, y cuando ella despierta esperando tenerlo a su lado, no lo ve, ya que lo habían matado. Y por último, la otra prolepsis es la que Grimhilda dice la mañana en la que Sigfrido se va de cacería, ya que le había soñado que una montaña se derrumba. La montaña se alusiona a Sigfrido, un gran guerrero que moriría poco después. Bueno, como desenlace de la historia tenemos que Grimhilda, muchos años después, seguía resentida por la muerte de su esposo, y le llega la propuesta de matrimonio de Atila, el rey de los hunos, quien estaba viudo. Ella acepta, ya que creía que esta era una forma eficiente de conducir su venganza hacia quienes habían matado a Sigfrido, y lo que hace es en un momento invitar a Gunther junto a Hagen y todo su séquito a su palacio, a una reunión con ellos, y luego de una serie de peleas y otras cosas que terminan asesinando a Gunther y Hagen, que es lo que Grimhilda quería, pero también ella muere, por lo que se cierra esta historia de venganzas. Bueno, Juli, esa fue nuestra presentación y espero que la hayas disfrutado.